Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza el programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Muy buenas tardes, sean bendecidos y bendecidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te saluda tu amigo y pastor David Abreu de la Iglesia Cristiana Ciudad de Alabanza con una edición más de tu programa Refrescando tu Vida. Saludamos a toda esta hermosa audiencia de Radio Grito 1200 AM, 92.FM HD4, 93.3 FM y 93.7 FM Red de Redefine tu Vida. Para mí es una gran bendición. También saludamos a aquellos que se conectan a través de Facebook y a través de YouTube y de diferentes redes sociales. Queremos ser instrumentos de bendición para ti y que ciertamente la experiencia de conectarte a este programa signifique para ti un refrigerio, una impartición de paz, una impartición de nuevas fuerzas para seguir hacia adelante enfrentando los desafíos de la vida. Mi suegro y pastor decía, es un peligro estar vivo y muerto no se puede vivir, y como se compartía en el programa del martes pasado, constantemente estamos pasando por situaciones. No estamos exentos de pasar por crisis, por problemas, por enfermedades. Mientras estemos aquí en la tierra, estamos expuestos a todo eso. Y el Señor no promete que eso no va a pasar. Al contrario, dice que sí va a pasar, que en el mundo tendremos aflicción. Pero también advierte y declara, confiad, yo he vencido al mundo. Si algo tenemos seguro es que Él va a estar con nosotros y está con nosotros como poderoso gigante en medio de toda situación, y que podemos declarar, como declaró el salmista David en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así que realmente ten paz en el nombre de Jesús, recibe nueva fuerza, recibe refrigerio, que tu vida sea refrescada en esta tarde de una manera muy especial. Bueno, y antes de ir al tema que tenemos para ti en esta tarde, queremos, como siempre, extenderte nuestra invitación a compartir con nosotros en Ciudad de Alabanza, en Moca y también en Aguadilla. Te esperamos con los brazos abiertos. En Moca estamos ubicados en la carretera 444, kilómetro 0.4, y nos reunimos los domingos a las 9:30 de la mañana, los miércoles a las 7:30 de la noche para estudiar la palabra y tener un tiempo de intercesión. Y los viernes se reúnen los jóvenes a las 7:30 de la noche. Para todas estas experiencias estás cordialmente invitado. En Aguadilla estamos ubicados en la urbanización El Prado, calle José Acevedo C4, ahí en la esquinita donde está la repostería y panadería El Prado. En ese mismo edificio está nuestra iglesia en Aguadilla, y nos reunimos los domingos a las 10:30 de la mañana y los jueves a las 7:30 de la noche. Así que será una bendición tenerte entre nosotros. Bueno, y buscando instrucción de parte de Dios para saber qué compartir con ustedes, vino a mi mente este tema: sanaré tu tierra. Sabemos que realmente hay una carga, hay una preocupación en cada persona por la situación de sus respectivos países. No solamente hablo de Puerto Rico, sé que este programa se ve en otras partes del mundo a través de las redes sociales, y vemos que realmente las situaciones no están bien.
Escuchamos a la gente constantemente quejándose. Aquí en Puerto Rico constantemente escuchamos cómo está subiendo la incidencia criminal, el problema del maltrato, del abuso, de la violencia de género. Vemos la situación de la luz, los apagones, los problemas del agua. Vemos la situación económica y ahora estamos en elecciones. Y para colmo, la gente está diciendo en la calle, estamos cansados, queremos un cambio. Los políticos traen su plan de trabajo, su programa de gobierno con muchas promesas de que van a cambiar, de que esto va a cambiar, que Puerto Rico va a mejorar. Algunas personas, en el caso de nuestra isla, han salido de la isla buscando mejor calidad de vida, mejores condiciones de salario, y ha habido una emigración de puertorriqueños sorprendente. En una ocasión estaba de viaje, creo que no sé si era en Costa Rica o no donde que yo estaba, y me preguntaron que cuánta la población que tenía Puerto Rico para compararla con Costa Rica. Y cuando yo empiezo a buscar en Google, porque no tenía los datos en ese momento actualizados, me doy cuenta que después que fuimos casi 4 millones de personas, ahora estamos como en 2 millones nada más, que la población ha decrecido de una manera alarmante en nuestra isla. Y entonces yo escucho a la gente, ¿verdad? Porque como pastor al fin, constantemente uno está escuchando, va a los lugares y la gente queja, muchas quejas, que sí, quejándose del sistema de salud, quejándose de las condiciones de las calles, de la situación de cómo está la droga, de los valores, de la desintegración familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y los políticos, aprovechando todas estas necesidades que hay, comienzan a traer programas de gobierno y prometiendo y prometiendo y prometiendo. Pero déjame ser sincero contigo, esto no lo cambia ningún político, por más buena intención que tenga. Esto no lo puede cambiar ningún partido, ningún caudillo puede cambiar esto. Porque aunque hay problemas económicos, hay problemas de estatus, hay problemas de la infraestructura, hay problemas de salud mental, sobre todo de salud mental y espiritual. Realmente todo tiene que ver con la actitud que muchas veces hay en el corazón de la gente. Yo he tenido la oportunidad, por la gracia de Dios, de ir a otros países cuyas condiciones no tienen los beneficios que tenemos. Países como el de República Dominicana, que voy a veces 2 veces al año porque tenemos 3 iglesias, 3 familias pastorales a las cuales les doy cobertura, pastoreo, y ellos no tienen cupones, ellos no tienen plan de salud como el nosotros, ellos no tienen muchas cosas. Allá el que quiere comer tiene que trabajar, que están en peores situaciones que nosotros, y nosotros nos quejamos. Debe haber un cambio de actitud en nuestra vida para que esto mejore. Desde el gobierno hasta la misma iglesia debe haber un cambio de actitud para que esto mejore y para que progrese la calidad de vida en nuestra isla y en todas las naciones donde este programa pueda llegar. Hay un pasaje de la palabra donde nos habla del tema de hoy: sanaré tu tierra. Esa promesa que hace el Señor de una manera muy especial. Y se encuentra en Segundo de Crónicas, o sea, el segundo libro de Crónicas 7, del 12 al 16. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado este texto. Dice: y el Señor se apareció a Salomón de noche y dijo: he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificios. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces, escucha bien, yo iré desde los cielos, perdonaré tu pecado, sanaré tu tierra. Ahora mis ojos están
estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Fíjate que hay un llamado en el contexto de este texto, un llamado a un pueblo que está sumamente emocionado, sus líderes están sumamente emocionados, porque después de esperar mucho tiempo y después de realizar un arduo trabajo, por fin han terminado la obra de la edificación del templo. Dios le había entregado un diseño al rey David, pero no permitió que el rey David construyera ese templo porque había derramado mucha sangre, sino que le dio la asignación al hijo, al sucesor del trono, al hijo de David, a Salomón. Y después de ellos haber usado los materiales que Dios instruyó que usaran y haber hecho el diseño conforme al plano de Dios, por fin están listos para entrar a ese templo, para dedicarlo al Señor. Y la gloria de Dios descendió en la casa de tal manera que ni siquiera los sacerdotes pudieron entrar a realizar las ceremonias que iban a realizar, porque la gloria del Señor llenó la casa. Y en ese momento Dios hace un pacto con el rey Salomón y le dice, imagínate, le dice, he oído tu oración. Qué lindo. Déjame decirte que en esta tarde Dios te dice, al igual que le dijo a Salomón, he oído tu oración. La palabra que se traduce como he oído, ¿verdad? Ese verbo con su auxiliar, es la palabra shamá, que en hebreo significa escuchar, oír inteligentemente, implica atención y obediencia. Imagínate, Dios escuchó le prestó atención a tu oración. Porque qué malo cuando tú estás hablando con una persona y la persona está mirando el celular y está conectado en Facebook o en cualquier otra red social, y tú hablándole y la persona ni te presta atención. ¿Verdad que eso molesta? Pero en el caso de Dios, Dios no es así. Dios te escucha, llama, del verbo llamar. Dios te escucha, te presta atención, Dios te toma en serio. A veces tú crees que Dios no te está escuchando o que eres tan pecador, tan pecadora, que Dios está a 1000 leguas de distancia de ti, está muy lejos de ti porque tú no mereces ser oído. Pero el Señor dice, yo he oído tu escuchar, tu oración. O sea que el llamar no es solo escuchar lo que se dice, es también estar de acuerdo con la intención de la petición. He oído tu oración, estoy atento y estoy de acuerdo. Y le dice a este Salomón, que está sumamente emocionado, porque le está presentando a Dios lo que hizo, ¿verdad? Todo lo que desarrolló este templo. Y dice, he escogido este lugar. Como dice aquí, he escogido este lugar para mí, como casa de sacrificio, como un lugar de oración. Y la palabra escoger es del verbo bajar, que significa seleccionar, elegir, entresacar, escoger, aceptar, tener en estima, calificar, decidir. O sea que Él aceptó, Él estableció ese lugar, ¿verdad? Y en el nuevo pacto, nosotros sabemos que en el nuevo pacto de gracia Dios no habita en templo hecho de manos de hombre. Así que el templo de Dios en el nuevo pacto somos tú y yo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y la iglesia del Señor es ese templo del Señor. Somos templo del Dios viviente, somos un reino de sacerdotes y gente santa, gente escogida. Déjame decirte, Dios también no solamente te escucha, sino que te ha escogido. Y por eso Él ha movido hoy las fichas de tu vida para que tú escuches este programa. No es una casualidad que tú estés escuchando este programa, porque Dios tiene propósito para tu vida y quiere llamarte. ¿Verdad? Entonces Dios le dice, he escogido este lugar para que sea que mi casa de oración.
Es un llamado a la intercesión, es un llamado a la oración. Es nuestra responsabilidad orar. Hoy en día, especialmente en este periodo eleccionario, la iglesia más que nunca, todos los creyentes en el Señor Jesucristo, nos tenemos que unir en oración para pedirle al Señor que sane nuestra tierra, que traiga manifestación del reino, que conforme a su misericordia ponga en el gobierno hombres y mujeres íntegros, hombres y mujeres que tengan temor de Dios, porque la palabra declara que bienaventurada es la nación cuyo Dios es Yahweh. No personas apáticas, no personas que le den la espalda a Dios, que sean inmorales, sin integridad, sino personas que amen a Dios y que dependan de Dios de una manera muy especial. Qué lindo cuando tenemos alcaldes, cuando tenemos senadores, cuando tenemos representantes, cuando tenemos fortaleza, gente que antes de hacer cualquier movida se levantan temprano, antes de ir a su oficina y piden la dirección al Señor. Eso trae bienaventuranza, eso trae bienestar, eso trae paz a una nación. Pero cuando se hace lo contrario, cuando se reta a Dios, cuando se diseñan leyes para retar al orden natural establecido por Dios, eso lo que trae es calamidad y maldición a una nación. Por eso es muy importante, ¿verdad? Y por eso Dios lo primero que le de las condiciones que pone al pueblo para que sus oraciones sean contestadas como parte de ese pacto, para que realmente puedan ver la gloria del Señor, dice. Y lo primero que dice es, si se humillare mi pueblo. Y se refiere al pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Los creyentes en el Señor Jesucristo. Si se humillare. Lo primero que tenemos que hacer los cristianos, en vez de conformarnos a este mundo y comenzar a discutir y a pelear por colores políticos, es humillarnos delante del Señor. Aún antes de las elecciones, ayunar, orar, clamar. Estas elecciones van a ser decisivas. Hemos sentido en el espíritu que va a haber cambios. Y queremos que los cambios sean para bien. Todo depende del trato que Dios quiera tener con Puerto Rico, que Dios quiera tener con Estados Unidos. Pero si nosotros asumimos una actitud contraria a la palabra, asumimos una actitud de reto ante Dios, si no somos humildes, si no nos humillamos, el Señor entonces puede permitir que venga un gobierno injusto, que lo que traiga sobre la tierra pestilencia y calamidad. Ha pasado. La historia está marcada de grandes imperios que se confiaron en sí mismos, que le dieron la espalda a Dios, imperios que adoraron dioses falsos, imperios que se dieron a la depravación sexual como Roma, con emperadores que eran totalmente depravados. Y la gloria de Roma desapareció totalmente, habiendo sido uno de los imperios más grandes sobre la faz de la tierra. ¿Dónde está Roma? ¿Y dónde están otros imperios? Lo que nos quedan son sus ruinas, lo que nos quedan fueron sus edificios, que son testigos de lo que ocurre cuando una nación le da la espalda a Dios. Así que si se humillare mi pueblo, la palabra para humillarse en hebreo, que es el idioma en que se escribió el Antiguo Testamento y se escribió este texto bíblico que estamos leyendo de Segunda de Crónicas, es ser humilde, es someterse, es sojuzgarse. Se muestra muchas veces en doblar las rodillas delante de Dios, reconociendo el gobierno de Dios, reconociendo la soberanía de Dios. Es quebrantar nuestro orgullo, es quebrantar nuestro yo, es subyugarnos, es someternos a la voluntad de Dios. El humillarse es reconocer nuestra fragilidad e impotencia, que somos frágiles, es depender de Dios y no de nuestras propias fuerzas. El que diseñó el Titanic se atrevió a decir, este barco está tan fuerte, fue diseñado tan bien y tan bien, que ni aun Dios lo puede hundir. ¿Y qué pasó con el Titanic? ¿Dónde está Titanic? Ni siquiera pudo terminar su travesía desde Inglaterra hasta Estados Unidos. ¿Dónde está el Titanic?
hundido en lo más profundo del mar. Y todo aquello, la historia nos habla de un rey, otro imperio poderoso, Babilonia. El rey Nabucodonosor se quiso creer mayor que Dios, quiso ser adorado. ¿Y qué pasó? Terminó loco, como un buey, haciendo como un buey. Estuvo 7 años loco, que tuvo que poner a otro a gobernar porque él perdió la razón, hasta que se humilló delante de Dios y reconoció que el Dios de Daniel era superior que a sus dioses, y se humilló delante de a quien él llamó el Dios de Daniel, el Señor de los ejércitos. Es importante porque todo aquello que retan a Dios, cada gobernante que reta a Dios. La gente cuenta, por ejemplo, de Chávez de Venezuela, que maldijo desde sus entrañas Israel, y desde sus entrañas le explotó un cáncer, y no hubo brujo, ni hechicero, ni santero, por más rituales que hicieron para que él, y por más que lo llevaron a Cuba para ver si lo podían curar, que no hubo nada que lo pudo salvar. Así murió. Se secó desde sus entrañas, se secó. Tenemos que humillarnos y tenemos de tener líderes en nuestro gobierno que aprendan a humillarse delante del Señor. Pero si tenemos líderes que, a pesar de que Dios nos creó varón y hembra y bendijo una relación para establecer una familia entre un hombre y una mujer, están legislando para que hombres con hombres, mujeres y mujeres se puedan casar en contra del diseño original de Dios, cuando se retan a Dios y quieren imponer leyes que van por encima de las leyes de Dios, eso acarrea maldición sobre cada nación, porque la actitud de nuestro gobernante va a determinar lo que va a pasar, Y Dios es Dios de amor, pero también es Dios es fuego consumidor. Y Dios, como Padre, disciplina a los que ama. Él ama a Puerto Rico. Por muchos años nos estuvo librando de huracanes poderosos, pero llegó un tiempo en que tuvo que disciplinar a Puerto Rico porque lo ama, y llegó María. Y así otras cosas que ocurren. No porque Dios no nos ame, sino porque nos ama y quiere llamar nuestra atención para que nos volvamos a Él de todo corazón. Humillarse es morir a todo orgullo, a toda soberbia. Si mi pueblo se humillare y oraren. Del hebreo parar, que significa interceder, mediar. Es tiempo de orar, no es tiempo de jugar a iglesia. No es tiempo de jugar a iglesia, es tiempo de volvernos a Dios en humillación y en oración, para decir: Señor, sana Puerto Rico, sana Estados Unidos. Estados Unidos, que fue una nación que se fundamentó en la fe en Dios. Fueron unos peregrinos que huían de la persecución religiosa de Inglaterra, que llegaron a las costas americanas, puritanos, evangélicos, protestantes, piadosos, que vivían vidas consagradas a Dios, trajeron su fe para servir entre los indígenas. Y esos primeros colonos, que eran hombres y mujeres de fe, pusieron los cimientos de la nación americana. Pero luego Estados Unidos se fue corrompiendo. Empezaron a entrar gente que no temía a Dios, aún dentro de la misma religión, gente que realmente no temía a Dios. ¿Y qué ha pasado? Y gracias a Dios que no han logrado quitar la frase en el dólar: "In God we trust". Pero sí ha habido el intento de hasta eliminar eso: "In God we trust". Y aunque lo hagan por tradición, todavía los presidentes dicen "God bless America", Dios bendiga América. Aunque sea un cliché en algunos casos, pero eso habla de que Estados Unidos tuvo un fundamento, que nunca debe olvidar ese fundamento, un fundamento de fe. Un fundamento de fe. Así que hay que orar.
tenemos que orar, tenemos que unirnos a orar. A los cristianos que me están viendo, que me están escuchando, vamos a orar fuertemente por estas elecciones. Vamos a orar para que haya paz, para que no haya ningún suceso ese día de las elecciones, que no haya ninguna pelea en los colegios, que no haya violencia en los colegios, ni en las calles, ni en las caravanas, que no haya ningún tipo de accidente. Ahora que hay tanta violencia en la tiraera, en las campañas políticas, tirándole, como dicen en Puerto Rico, baches, sucio a los otros candidatos de los otros partidos, y ese tira y jale que a veces lleva al insulto y hasta hacerle daño a la misma familia. Eso es terrible, la politiquería. No la política, la politiquería. No sé cómo es en otros países, pero aquí es sucia. Y cuando un cristiano tiene un llamado para entrar a ese mundo, tiene que ir revestido de la gracia y del poder del Señor, y tiene que estar seguro de que Dios lo llamó a eso para poder resistir la presión, el embate, el ataque que se da. Por eso la palabra dice que tenemos que orar por los que nos gobiernan. Orar intensamente por todos aquellos que nos gobiernan. Y en vez de estar critica, Señor, ten misericordia, revélate al gobernador, revélate a la comisionada, revélate a los candidatos, revélate, Señor, trata con ellos. Pero no solamente si oraren, sino dice, y buscar en mi rostro. Y cuando habla buscar mi rostro, no es porque el rostro de Dios se haya escondido, no porque Dios esté escondido, lo que nos escondemos somos nosotros, tratamos de escondernos aunque no es imposible, pero la palabra hebrea que se utiliza para buscar el rostro es la palabra bakash, que significa buscar, procurar, consultar. Buscar el rostro o la cara de alguien es procurar entrar en su presencia o tener una audiencia favorable. O sea, que estamos hablando de comunión, estamos hablando de condición. Buscar el rostro es procurarse o asegurarse el favor o la ayuda de Dios. Buscar el rostro significa buscar de Dios, buscar tener intimidad. Él dice, el que viene a mí yo no lo echo fuera. Dios dice que cercano está el Señor a los que le buscan, a los que buscan su rostro, ¿verdad? Y luego lo otro que manda el Señor en cuarto lugar es que se convierten de sus malos caminos. La palabra convertirse es la palabra shub, que significa volverse de aquí, alejarse, retirarse, retractar, girar, arrepentirse, convertir, dejar. No es cambiar de religión. Es un arrepentimiento, es un cambio de actitud. Es un giro de 360 grados en dirección contraria a la que vas en este momento. El Señor nos llama a convertirnos, no a cambiar de religión, sino a cambiar de actitud. Entregarnos al Señor es cambiar de gobierno. Es dejar de gobernarnos nosotros mismos para que sea Dios, para que sea Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que nos gobierne. ¿Y cuál es el resultado? Si cumplimos con todas estas condiciones, si seguimos estas instrucciones que Dios le dio a Salomón y que nos da a nosotros, dice aquí, que dice el Señor, y yo oiré desde los cielos. Nuevamente aparece el verbo shamar. Oír inteligentemente, con atención, escuchar. Dice el Señor, y perdonaré sus pecados. Salá es la palabra en hebreo, no tiene nada que ver con ser salado, sino salah, que significa olvidar la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros, y no guardar rencor ni castigarla por ella. Salá, perdonaré, implica no tener en cuenta una deuda o una obligación que otros tienen con ella. Librar a una persona de un castigo o una obligación. Él está apto, Él es lento para la ira y grande misericordia. Él está dispuesto a perdonar. Es importante que estando consciente que Dios nos quiere perdonar, que vayamos humillados y arrepentidos y nos convirtamos de todo corazón. Y Él está dispuesto a perdonar. Miren, estamos en octubre.
Los pronósticos eran que en algún momento un huracán 4 o 5 nos iba a rajar por la mitad. Y no sucedió. Lamentablemente ahora, prácticamente cuando salga este programa la semana pasada, Florida tuvo Milton, creo que se llamaba, un huracán que entró a las costas en categoría prácticamente 4 o 5 y subió y salió por allá, pasó hasta por Orlando. Pero ¿sabes qué? Nosotros nos libramos. Pero es importante que Puerto Rico se convierta en sus malos caminos, que se vuelva a Dios. Y entonces, y termina diciendo, y sanaré su tierra. Rafa, Yahweh Rafa, el Señor es nuestro sanador. ¿Qué es sanar? La palabra Rafa significa remendar con puntadas, curar, restaurar, sanidad, sanador, arreglar. Él quiere sanar nuestra tierra. Primero, la tierra de nuestra alma. Segundo, nuestro entorno inmediato, sanar nuestra familia, sanar nuestra nación, sanar lo que nos rodea. Él es Yahweh Rafa, pero es muy importante que para que esa sanidad se dé, nosotros respondamos a la gracia del Señor, como convirtiéndonos de nuestros malos caminos, como humillándonos delante del Señor, como orando, buscando su rostro apasionadamente y convirtiéndonos de nuestros malos caminos. Te invito en este momento, de una manera humilde, orar ante el Señor. Señor, respondiendo a tu palabra y creyendo que tú estás dispuesto a sanar nuestra tierra, tanto la tierra de nuestra alma como nuestra nación, nos volvemos a ti, pidiéndote perdón por nuestros pecados. Confesamos el pecado nuestro y el pecado de nuestra nación, el pecado de nuestros políticos, de los que nos gobiernan, el pecado de aquellos que en este momento están postulados para algún cargo gubernamental. Señor, hoy, Padre, te pedimos perdón, no solamente por nosotros, sino por los demás, para que tú sanes nuestra tierra. Nos humillamos, dependemos de ti, reconocemos, Señor, que te hemos fallado. Señor, porque no hemos estado dispuestos a aborrecer lo que tú aborreces, sino que hemos abrazado aquello que para ti es una abominación. Perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra. Gracias, gracias, porque en tu palabra tú nos enseñas que tú estás dispuesto a escuchar al llamar tuyo, escuchar con atención nuestra oración. Gracias por siempre escucharnos. Bendecimos a toda nuestra audiencia y te pedimos, Padre, paz para este periodo eleccionario. Te pedimos, Señor, que tengas una vez más misericordia de nuestra nación, tanto en la nación de Puerto Rico como en la nación americana, que estará, Señor, dentro de unas semanas, Señor, eligiendo quienes lo van a meter, para que tú te metas en estas elecciones, porque en el último análisis tú eres el que pones y quitas reyes conforme a tu propósito. Así que pedimos que manifieste una vez más tu misericordia para nuestras naciones y que traiga sanidad. En el nombre de Cristo, amén y amén. Bueno, muchas bendiciones. Estaremos ya conectados ya en el próximo martes. Bendiciones. Hemos llegado a la parte final de tu programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Te esperamos el próximo martes a las 5:30 de la tarde aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.